Dios les bendiga a todos. Les saluda nuevamente su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es este estudio con base a el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Estuvimos hablando en otras lecciones acerca de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Pero en esta lección, que es la lección número 3, vamos a estar abarcando cómo lo hace, cómo trabajó el Espíritu Santo, cómo hacía estas cosas, cómo se daban. Es necesario que veamos esta pregunta que está aquí. ¿Cómo lo hace? Pero en esta lección vamos a estar hablando del rol del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. ¿Cómo fue el rol? ¿Cómo trabajó en la vida de los apóstoles? Sería lo que estaríamos mencionando hoy. Pero de esta lección en adelante vamos a estar hablando cómo lo hace y en varios aspectos que el Espíritu Santo ha trabajado. Pero es necesario que veamos esto. ¿Por qué razón? Bueno, si en esta lección vamos a estar hablando del rol del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, es necesario que entendamos que cuando hablamos de los apóstoles, son aquellos que han sido nombrados en la palabra de Dios. Cuando hablo de los apóstoles, fueron aquellos de los hombres que estuvieron en el siglo primero de la iglesia, aquellos que fueron testigos de Jesús, aquellos que fueron escogidos por Jesús. Menciono a esto porque, bueno, el último apóstol en vida es el apóstol Juan, pero lastimosamente a lo largo de la historia y en estos días, muchas personas se han acreditado el ser apóstoles y no lo son. Se han acreditado esto y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra algunas características que probaban que realmente los que están en la escritura son apóstoles. Pero así, lo que quiero dar a entender con esta información es que cuando hablemos y mencionemos acá el rol del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, son aquellos que han sido mencionados en la palabra de Dios únicamente. Vamos a estar hablando algún detalle o algunos detalles que tienen que ver primeramente con esta promesa dada a los apóstoles. En estos textos encontramos promesas como la que se dice en Juan 14:26, que ellos iban a tener el consolador, que es este detalle que dice este texto. Podemos ir a Juan 14, versículo 26, dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí vemos una promesa que Jesús les hace a ellos, que a ellos se les iba a enseñar. En los otros textos nos dice que a ellos se les iba a guiar a la verdad. Ellos iban a testificar, iban a glorificar a Jesús. Pero ¿por qué es importante que veamos este texto? Porque esta es una promesa dada únicamente a los apóstoles. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Bueno, hay que manejar lo que es el contexto. Y aquí el contexto nos muestra que Jesús está dirigiendo estas palabras a aquellas personas que estuvieron con él. Este texto nos está hablando claramente que ellos iban a recibir poder y iban a tener la revelación y que ellos iban a tener esta enseñanza y esta guía de manera milagrosa. Que esto sucedió en el siglo primero de la iglesia. Vamos a hablar más detalles. Nosotros vamos a ver que cuando se habla de un apóstol, y el Espíritu Santo que estuvo involucrado en grandes rasgos en la vida de ellos, nosotros vamos a ver que habían señales para entender quién era o no un apóstol. Y es aquí un rol muy importante del Espíritu Santo. Si vamos a la segunda epístola que escribe el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice este texto que está en pantalla.
Segunda de Corintios capítulo 12 dice de la siguiente manera: entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Así que este texto nos muestra un detalle muy importante que el apóstol Pablo está diciendo. Por supuesto, él está dando muchos detalles defendiendo su apostolado, y estos eran señales que verificaban quién era realmente un verdadero apóstol. Él fue un verdadero apóstol, fue escogido por Jesús. Podemos ver esto en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26, donde se nos dan detalles a grandes rasgos del inicio de lo que es la vida del apóstol Pablo. Así que, y aquí hablamos la vida y el inicio del apóstol Pablo, ya cuando él fue escogido y también cuando él obedeció. Pero es importante estos señales que muestran con toda claridad cómo aquellas personas eran verdaderos apóstoles. Y aquí, por supuesto, el Espíritu Santo estaba involucrado en ello. ¿Qué más? Vamos a ver que aquellas personas, por supuesto, había un poder, ellos eran dotados milagrosamente y esto era limitado a los apóstoles. Vamos a ver cuáles detalles tienen que ver con esto, pero si leemos, por ejemplo, Lucas capítulo 24, un hermoso y maravilloso texto que dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 24, capítulo 48 y 49. Dice este texto así. Dice: vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros ¿quiénes? Los discípulos, sí, los apóstoles, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis embestidos, ¿con qué? Con poder de lo alto. Esto acontece, y aquí también se es nombrado y es recopilado por el mismo escritor Lucas. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos del 6 al 8, se nos dicen estas palabras que no pueden dejarse a un lado. Aquí dice este texto: entonces los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Dice: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué es importante este detalle? Porque este poder y esta promesa que se les está diciendo es a los apóstoles. Y aquí nosotros, si nos quedamos en este texto, vamos a corroborarlo en el capítulo 2, donde se da el establecimiento de la iglesia en Jerusalén. Aquí había una fiesta judía conocida como Pentecostés, una fiesta 50 días después de la Pascua. Y aquí nosotros podemos ver cómo los apóstoles, vemos aquí cómo los 12 son embestidos de poder y ellos hablaban idiomas. En el versículo 8 en adelante vemos cómo aquellas personas hablaban las maravillas de Dios y muchos estaban maravillados diciendo: ¿no son galileos estos que escuchamos hablar las maravillas de Dios en la misma lengua en la que hemos nacido? Ellos estaban así. Y aquí se nombra una lista de algunos dialectos o idiomas. Son lenguajes conocidos. Sin embargo, ellos milagrosamente estaban hablando aquí. Y encontramos cómo esta promesa es cumplida aquí y cómo desde el versículo 15, 16 del capítulo 2, Pedro aquí con los demás apóstoles se pone en pie y
dice a estas personas, varones hermanos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea de vuestro conocimiento, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, sino que es apenas la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y cita a Joel 2, del 28 al 32 o 26 al 32, y habla de, en la primera parte de este texto, del 15 al 21, de lo que es el poder milagroso, de ser dotados milagrosamente. Sin embargo, aquí podemos ver que lo que está sucediendo en ellos, las promesas que Jesús le hace directamente, se cumple en ellos. Porque vamos a ver que es un poco diferente a las demás personas, y la promesa que Jesús hace en Juan 14, 26 y demás es bajo su contexto a los apóstoles. Vemos que en Hechos capítulo 2 los apóstoles son investidos de poder, y cuando explica este texto nombra a otras personas y demás que iban a obtener esta bendición también que se da en el siglo primero de la iglesia. Pero ¿por qué es importante hablar un poco más de esto? Vamos a ver otros detalles a continuación. Aquí vamos a ver qué es lo que el bautismo del Espíritu Santo no hacía por ellos. ¿Por qué menciono estas palabras? Porque si nosotros leemos algunos textos que vamos a ver acá, y vamos a encontrar esta palabra que es mencionada aquí. Por ejemplo, en Hechos 1:5 dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, que aquí se le está diciendo a los apóstoles. Pero ¿qué es lo que el bautismo del Espíritu Santo no hacía por ellos? Estos dos textos nos dan detalles, pero podemos leer, por ejemplo, Juan 6, Juan 6 del 66 al 69, que este texto dice palabras muy maravillosas. Dice así, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido mi Padre. Dice así también los otros textos. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Aquí se nos da un detalle. Lo que no hacía ese bautismo del Espíritu Santo, que es ser embestidos de poder, era que ellos creyeran. Cuando esto se da en el capítulo 2, ellos ya habían creído, por supuesto. Cuando vemos esto, debemos entender que el creer viene a través de la enseñanza. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A través del conocimiento y la información de la palabra de Dios es que uno cree y obedece. Es lo que ellos hicieron. Pero lo que es este tema de ser investidos de poder no era para que ellos creyeran. No era para esto. Vamos a hablar más detalles. El bautismo del Espíritu Santo no era para el perdón de pecados. No tenía ese propósito. Es importante que entendamos que el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo para el perdón de pecados no se refiere a lo mismo. Vamos a ver más adelante por qué. Los apóstoles, ellos predicaron del bautismo para perdón de pecados. Cuando nosotros vemos Hechos 2:38, entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. La parte A nos dice esto en este texto, y es lo que ellos predicaron, es lo que ellos andaban predicando a las personas, el bautismo sumergidos en agua, con el propósito de que sus pecados fuesen perdonados. Así que este es un detalle que es necesario. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo específicamente, entendemos esto que no es el mismo, y ya vamos a ver las diferencias,
vamos a ver que esto que ellos iban a hacer en vestidos de poder, específicamente los apóstoles, cuando nosotros hablamos de ellos, les enseñaría todas las cosas. Ellos iban a ser en vestidos de poder. Desde ese momento, ellos iban a tener eso que era ser enseñados en todas las cosas. Se les recordaría todo lo que Jesús les enseñó a ellos. Los guiaría a toda la verdad. También serían aprobados para dar señales. Este detalle es muy importante. Ellos iban a hacer eso. Y también podemos ver este texto y es aquí donde vamos a ver una diferencia de algo de lo que hacían ellos, siendo este limitado, esta capacidad a los apóstoles, la imposición de manos por los apóstoles. Si nosotros vamos al texto de Hechos capítulo 8, vamos a encontrar que este texto nos da algunos detalles importantes. ¿Cuáles son estos detalles? Digamos, Hechos capítulo 8, versículos 14 en adelante, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Escúchese, las personas como la que fue ahí no podía hacer esto. Dice el texto, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ellos habían sido bautizados, pero no habían recibido dotaciones milagrosas. En el siglo primero, esto era necesario para confirmar el mensaje. Pero aquí estas personas no habían recibido esto, los que estaban en Samaria. ¿Qué sucede? Dice el 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes hicieron esto? Los apóstoles. ¿Qué dice aquí el texto en el versículo 18? Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Escuchen la tontera que hizo este hombre, diciendo, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Escuchen las palabras de Pedro. Pedro le dijo, que tu palabra perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No es así. Esto era algo que solo hacían los apóstoles, imponer las manos, y las otras personas eran dotadas milagrosamente. Esto lo hacían y de acuerdo a lo que vemos en otros textos, como en 1 Corintios 12, versículos del 12 en adelante, el Espíritu Santo daba dones como Él quería, de acuerdo a su voluntad, pero esto se daba por la imposición de manos de los apóstoles. Vamos a hablar también aquí que el bautismo del Espíritu Santo lo que permite es que ellos llevaron la inspiración a la iglesia primitiva. Así que este detalle es importante. Si nosotros vemos lo que es el texto de 1 Corintios 13, del 9 al 10, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto, se acabará. Cuando ya estuviese toda la revelación dada por completo, ya los dones milagrosos iban a tener su fin. Ellos llevaron la inspiración de esa revelación al siglo primero de la iglesia. Y esto es importante. Otros recibieron lo que es dones milagrosos, otros que no eran apóstoles, como por ejemplo, vamos a mencionar un Lucas, podemos mencionar un Judas, un Santiago, que ellos no eran apóstoles y escribieron siendo inspirados, pero ellos recibieron dones milagrosos por la imposición de manos de los apóstoles. ¿Por qué era necesario que esto pasara en el siglo primero de la iglesia? Bueno, para confirmar
la palabra, al ser dada, al ser predicada, al ser un mensaje novedoso, esto iba a ser confirmado. Déjenme darle estos dos textos y leer Hebreos 2, 3 al 4, pero pueden tomar también el texto de Marcos. Cuando nosotros vemos estos textos y leemos Hebreos capítulo 2, podemos ver que dice de la siguiente manera. Dice, vamos a leerlo del 3 al 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, escúchese bien, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios? ¿Cómo testificaba Dios juntamente con ellos? Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Así que era para esto, para que fuesen confirmados. Así que cuando aquellas personas fueron investidos de poder y imponían las manos sobre otras personas, esto permitía que el mensaje fuese confirmado. ¿Qué podemos hablar también? Vamos a ver estas diferencias que es necesario que las tomemos en cuenta. Las diferencias del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Y aquí vamos a aclarar un poco más el bautismo del Espíritu Santo también. Pero esto es necesario. Cuando hablamos de las diferencias, el bautismo en agua es un mandamiento. Y predicad el Evangelio y bautizad a aquellas personas también, ¿verdad? Ellos debían ir y hacerlo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo era una promesa. Promesa que vemos en primer lugar que esto se da en los apóstoles. Así que es importante este detalle. Otro detalle importante es que el bautismo en agua es administrado por el hombre. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros vamos y decimos, por ejemplo, este texto, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados, bajo la autoridad de Cristo. Aquellas personas que estaban allí diciendo estas palabras tuvieron que administrar este bautismo. Pero el del Espíritu Santo era por Jesús. Y un texto que nos muestra una claridad en cuanto a esto son las palabras mencionadas en Juan capítulo 1, versículos 33, versículo 33 específicamente. Dice este texto de la siguiente manera. Dice así, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, esto se le está diciendo Juan el Bautista, dice, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Escuchamos bien quién era el que iba a hacer esto? Aquí es Jesús, por supuesto. Así que esta es una segunda diferencia que hay, que debe ser muy clara. Otra diferencia que podemos ver es que el bautismo en agua es para remisión de pecados. Hemos visto muchos textos, pero podemos ver aquí Hechos 22:16. Ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando tu nombre. Palabras de Ananías a Saulo, que ahora nosotros le conocemos como Pablo, el apóstol Pablo. Pero también podemos ver, y hay otros textos para esto, que el del Espíritu Santo era para dar poder. Hechos 1:8, como ya lo mencionamos, dice que recibiréis poder. Si nosotros respetamos el contexto de este capítulo, vemos como en el 5 dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pero en el versículo que vemos aquí adelante, en el 8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Vemos qué importante es este detalle? Por supuesto que sí.
Y aquí se les está diciendo a estas personas que es poder de lo alto, como lo leímos en otro texto en Lucas. Es una diferencia muy grande. En aguas para el perdón de pecados, que este aplica, y vamos a ver algo más acá, pero el del Espíritu Santo era para dar poder. ¿Qué más? Otra diferencia es el bautismo en agua es permanente. Hasta hoy está el mandamiento de este bautismo, pero el bautismo por el Espíritu Santo fue temporal. Fue en el siglo I de la iglesia y vamos a ver ahorita específicamente, pero estos son una de las diferencias. Otro es esta. El bautismo en agua es para todos. Es para todos. Marcos 16, 15 y 16 también. Cuando en el versículo se les dice a ellos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí es condicional. El que creyere es toda persona que desee obedecer el evangelio. El bautismo para perdón de pecados es un mandamiento que toda persona que desea ser salvo debe obedecer. Sin embargo, el bautismo, y a diferencia de el bautismo por el Espíritu Santo fue exclusivo. Y están estos textos acá, Hechos 1:8, Hechos 2 del 1 al 10, Hechos 10, 44 al 47, y vamos a ver esta parte que la vamos a explicar más adelante un poco más, pero si leemos Hechos capítulo 10, 44 al 47, que aquí vamos a ver a lo que es la casa de Cornelio, y Cornelio dice este texto de la siguiente manera. Dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Dice también el texto, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Y vemos aquí que después ellos obedecieron. Pero en el capítulo siguiente, aquí en el 11, 16, dice exactamente, entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que este detalle en el contexto es importante cuando hablamos de los apóstoles y cuando hablamos aquí la inclusión de los gentiles. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, debemos ver este detalle. El bautismo del Espíritu Santo es un hecho único en los apóstoles y en Cornelio y los de su casa. Hay palabras de Pedro que confirman esto y son los textos que vimos en pantalla y el que acaba de leer. En dos eventos se muestra el cumplimiento de estas palabras. Pero ¿qué más? Nosotros podemos recordar estos textos que vemos acá. Lucas 3:16, y este texto lo voy a explicar porque también aquí vamos a ver no solamente el bautismo del Espíritu Santo, sino otro que ya no tiene que ver con el bautismo para el perdón de pecados, sino que tiene que ver con el bautismo en fuego, que es otra cosa también a lo que se refiere. Cuando vemos Lucas capítulo 3 exactamente, en el versículo 16, se nos dicen unas palabras que son importantes tomar en cuenta. Dice Lucas capítulo 3, versículos 16. Dice así, dice, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquí dice el Espíritu Santo y fuego. Pero vamos a ver que estos son dos
cosas diferentes. Cuando aquí vemos a Juan, Juan muestra Juan el Bautista realiza la profecía de ser bautizado en el Espíritu Santo, número 1. Pero vemos también que cuando leemos Hechos capítulo 1, versículos del 5 al 7, que ya hemos leído, Jesús da la interpretación de ser bautizado en el Espíritu Santo, que esto es ser embestido de poder y que ya se cumplió. Y cuando vemos lo que es Hechos capítulo 2 del 1 al 10 y lo que es yéndose también al capítulo 10 versículos 44 al 47, el cumplimiento de la profecía del bautismo del Espíritu Santo, que se da en 2 eventos. Así que esto es importante. Cuando hablamos de el bautismo en fuego, que aquí es otro tema, tiene que ver con que cuando Lucas menciona en este texto y lo explica en su contexto, lo que es el bautismo en fuego, muestra que aquí se realiza la profecía de este bautismo. Y esto tiene que ver en el versículo 17 que dice, el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego, dice, inextinguible. Esto tiene que ver con juicio. Juan el Bautista da la interpretación del bautismo en fuego. Así que cuando hablamos de esto tiene que ver con el día final, el cumplimiento de la profecía del bautismo en fuego. Son totalmente diferentes. Y nosotros vemos estas palabras por inspiración. ¿Qué aprendemos nosotros aquí en esto que hemos estado hablando? Bueno, el rol de los apóstoles en el siglo de la iglesia, es muy importante, inclusive para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque ellos fueron dotados milagrosamente, a estos hombres se les dio algo importante y ellos en todo ese momento trabajaron de una gran manera y pues fueron ayudados, por supuesto, fueron dotados, compartieron la verdad. Esta información y lo que Dios así decidió ha sido escrita y esta información que está completa, hoy la tenemos, que es la revelación de su palabra. Toda esta información la entendemos cuando estudiamos la escritura, cuando indagamos poco a poco lo que ella nos enseña, quedándonos allí respetando lo que es cada texto en su contexto. En estos momentos contestamos a una parte de cómo lo hace, cómo trabajó el Espíritu Santo. Bueno, hablamos aquí un poco en cuanto a lo que es el rol del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Que Dios les bendiga.